En lengua de señas y closed caption, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenos días, bienvenidos a esta audiencia pública que realiza la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, para presentar la propuesta que modifica el costo unitario del servicio de energía eléctrica en el país. El día de hoy realizamos una transmisión especial en directo a través del canal regional Telepacífico desde la ciudad de Cali. También estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.creg.gov.co. En la mesa principal nos acompaña el asesor Libardo Acero, Gerson Castañeda, los expertos comisionados Javier Díaz, Germán Castro y la asesora jurídica María Paula Echeverri. Bueno, y antes de iniciar con toda la programación, los invitamos para que vean un corto video que nos cuentan cómo llega la energía a los hogares. Si hablamos de energía eléctrica, grandes máquinas aprovechan la fuerza del agua, la luz del sol o el poder energético de los combustibles para crearla. Esa es la generación. Luego se transporta desde las centrales de generación hasta la entrada de las regiones o ciudades a través de cables de alta tensión que son sostenidos por torres gigantes que permiten llevar grandes cantidades del producto en largas distancias por todo el país. A esto se le conoce como el sistema de transmisión nacional. La energía se traslada en menores cantidades por estructuras más pequeñas y con características distintas para llegar hasta el consumidor final. Hogares, oficinas, hospitales, colegios, parques, centros comerciales o cualquier lugar donde estemos. Esa es la distribución. Para que este servicio sea disfrutado por todo el público, es necesario que empresas comercializadoras compren grandes cantidades de energía a los productores, con el fin de venderla a los usuarios o a otras empresas, proceso que se conoce como comercialización. Bueno, el propósito de este evento es presentar los temas propuestos en la resolución 240B de 2015, la cual está en consulta y se relaciona con la fórmula tarifaria para el cálculo del costo unitario de prestación del servicio de energía eléctrica. Para que el mayor número de personas pueda conocer y entender un poco mejor de qué trata esta propuesta, la comisión elaboró esta cartilla donde explica de manera sencilla en qué consiste. Las personas la pueden obtener a través de la página web de la comisión www.creg.gov.co o solicitarla a través del correo creg@creg.gov.co. Bueno, les contaremos cómo se desarrollará esta audiencia. Primero tendremos las palabras del doctor Javier Díaz, que les dará una bienvenida y les contará en términos generales en qué consiste la propuesta. Luego, los asesores de la CREG explicarán dicha propuesta. Después, las personas que inscribieron su ponencia tendrán cada una 10 minutos para hacer sus comentarios. Y por último, el momento más importante para todos nosotros, que es la participación de los ciudadanos. Para ello hemos habilitado varios mecanismos. El primero de ellos es la línea telefónica 018-093-5600 para que las personas que nos siguen a través de televisión nos llamen y hagan sus preguntas. El segundo es de viva voz para las personas que se encuentran en el auditorio. Y el tercero es el correo comunicaciones@creg.gov.co. Antes de darle la palabra al doctor Javier Díaz, los invito a que vean un segundo video que nos cuentan por qué es importante revisar nuestra factura de energía eléctrica. Lo primero que se debe revisar en la factura es la información básica o información del cliente, es decir, que el nombre y dirección correspondan al lugar de tu residencia, que esté bien clasificado como usuario residencial o usuario industrial, según corresponda, y el estrato al cual pertenece el usuario. El costo de cada kilovatio hora, unidad con la que se mide el consumo de energía, se conoce como costo unitario y se presenta como Q. El Q se obtiene al sumar G, lo que cuesta producir o generar la energía, más T y D, lo que cuesta transportar y distribuir la energía, más C,
lo que cuesta su comercialización. Eso se representa con la letra C. Adicionalmente, se tienen en cuenta los costos por tener un servicio continuo y los costos de la energía que se pierde en el proceso. Es importante tener en cuenta la evolución de tu consumo de energía, pues si tiene una variación muy fuerte de forma injustificada, puede haber algún problema. Por eso revisa las barras que muestran tu consumo en los últimos 6 meses. Para saber cuánto debes pagar, tienes que multiplicar tu consumo por el costo del Q, y si eres de los estratos 1, 2 y 3, debes descontarle a ese resultado el subsidio que recibes por ley, y si eres de los estratos 5 y 6, debes sumarle la contribución que haces por ley. Bueno, ahora invitamos al doctor Javier Díaz para que se acerque y nos cuente el porqué de esta audiencia. Bienvenido, doctor Javier. Muy buenos días. En nombre de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, les damos los agradecimientos a todos ustedes que están participando en esta audiencia pública, ya sea directamente o a través de la transmisión que estamos haciendo por televisión. El objeto principal de esta audiencia es recibir comentarios a las propuestas de cambio que estamos haciendo para la nueva fórmula que llamamos fórmula tarifaria, que establece cuál es el costo unitario que servirá de referencia para definir las tarifas a los usuarios finales, como veremos más adelante. Este proceso es supremamente importante para nosotros porque en esta etapa es cuando cada uno de ustedes, ya sea empresas o usuarios, nos pueden dar sus comentarios o propuestas sustentadas que nos permiten obtener la fórmula tarifaria para los próximos 5 años. Este es un proceso que nos permite a todos hacer comentarios que abrimos hasta el 15 de noviembre y a partir de esa fecha la comisión analiza todos los comentarios y toma una decisión para establecer cuál es la fórmula que operará en ese periodo de tiempo de 5 años. Entonces, con la importancia que esto tiene, debo llamar la atención sobre varios aspectos que se están cambiando. Se está proponiendo mejorar el esquema de compra de energía que hacen los comercializadores para el usuario regulado, buscando a través de la fórmula que se propone que sean procesos eficientes, es decir, que el comercializador esté incentivado a buscar las tarifas o los recursos más económicos para cubrir la demanda de ese usuario regulado. También se está proponiendo una mejora en la forma como se hacen las mediciones, es decir, entrar a poder hacer mediciones y facturación nivel horario al usuario residencial y todos los usuarios que hacen parte de la demanda que llamamos regular. Y adicionalmente se incluye un factor que principalmente busca es dar estabilidad a los precios para evitar situaciones en las cuales se presenten por razones ya sea de cambios económicos o de cambios de las situaciones energéticas que produzcan cambios bruscos que puedan ser suavizados y puedan ser llevados a la tarifa del usuario final. En general esos son, digamos, los cambios y lo que buscamos es entrar en cada uno de ellos, en las presentaciones que se van a hacer. De todas maneras, ustedes tienen la propuesta escrita, que es la resolución 240B de diciembre del año pasado, que tiene adicionalmente un documento que hace el respaldo a esa propuesta. Entonces, con esta información es muy importante que ustedes hagan sus comentarios y si tienen propuestas para mejorar estas condiciones, son bienvenidas en la comisión, bien sustentadas y bien presentadas, nos permite a nosotros obtener la mejor condición para esta propuesta
que se volverá una resolución definitiva. Sin más preámbulos, doy entonces la palabra a las presentaciones en detalle de estos cambios que se están proponiendo en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, y ahora invitamos a los asesores Gerson Castañeda y Libardo Acero para que nos cuenten los detalles de esta propuesta. Gracias, Diana. Buenos días para todos. Mi nombre es Gerson Castañeda, soy asesor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y vamos a contarles entonces en 4 grandes aspectos. En principio, ¿cuáles son los antecedentes de este tipo de procesos de revisión tarifaria? ¿Cuáles son los aspectos legales que consideramos dentro de la fórmula tarifaria? ¿Cuáles son en sí las fórmulas tarifarias que están vigentes? Para poder observar entonces posteriormente cuáles son las propuestas, cuáles son las modificaciones que están incluidas en la resolución 240B de 2015, para finalizar, como ya hemos comentado, con la participación ciudadana. En primera instancia, los antecedentes. Además de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica a los usuarios, tenemos una cantidad importante de entidades necesarias para la organización de todo el sector de energía eléctrica, iniciando por el Ministerio de Minas y Energía, que es la entidad que dicta las políticas del sector, pasando por supuesto por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la entidad que establece toda la norma de comportamiento de los prestadores del servicio, establece las fórmulas tarifarias. Está la entidad de planeación, la unidad de planeación mineroenergética, y las entidades de vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, entidades donde se deben dirigir a los usuarios en caso que consideren que existan aspectos que las empresas de servicios públicos no cumplen respecto de lo que se encuentra en la ley o en la regulación. Y tenemos a el IPCE como la entidad que está encargada de desarrollar los proyectos en las zonas no interconectadas en el país. Como antecedentes legales, tenemos las leyes 142 y 143 de 1994, donde además de dictar toda la normatividad con base en la cual se desarrolla actualmente el sector, se encuentran los principios y criterios que la CREC debe implementar en el diseño de las fórmulas tarifarias. Como bien lo mencionaba el doctor Javier, criterios que arrancan con la eficiencia económica, que deben estar presentes para que al usuario final no se le trasladen ineficiencias. Aspectos como el de la neutralidad, el de la suficiencia financiera de las compañías, la simplicidad de la transparencia de las fórmulas, y uno muy importante que es el de la solidaridad y la redistribución del ingreso. Este último está relacionado con permitir, con facilitar que los usuarios de menores ingresos, como los denomina la ley 142, puedan pagar el servicio a través de unos subsidios que en Colombia se hacen a la oferta, a la demanda de los usuarios, como vamos a ver más adelante. No se hacen a la oferta. En la misma ley 142 se encuentran aspectos relacionados con la periodicidad de las revisiones de las fórmulas tarifarias. Dice entonces que las fórmulas tarifarias tienen una vigencia mínima de 5 años, al cabo de los cuales la comisión debe efectuar la revisión. Y pues finalmente, para terminar con los antecedentes legales, tenemos el decreto 1078 del 2015, donde se encuentra todo el procedimiento establecido para llevar a cabo este tipo de audiencias públicas, para permitir que la participación ciudadana
logre tener una participación activa en toda la elaboración de la normatividad que expide la CREG y sean tenidos en cuenta todos sus comentarios. Muy bien. Pasados los antecedentes, como parte de los antecedentes, ustedes pueden observar varios hitos, de los cuales ya hemos hablado en las leyes 142 y 143 del 94, y con base en esos principios orientadores de las tarifas, la Comisión expidió la primera resolución de costo unitario de prestación del servicio en el 97, a través de la resolución 31 y la resolución 79. Posteriormente, la primera revisión tarifaria del costo unitario de prestación del servicio se efectuó en el 2007 a través de la resolución 119, la cual está vigente en este momento. Y este proceso de revisión en el cual estamos, arrancó en el 2014, donde se publicaron las bases conceptuales de estudio que están plasmadas ya en la propuesta de la resolución 240B del 2015. Para poder entender entonces las propuestas que la CREG está efectuando a través de esta resolución 240B del 2015, requerimos conocer cuáles son los aspectos, cuál es la fórmula tarifaria con base en la cual nos cobran el servicio de energía eléctrica a los usuarios regulados en el país. La fórmula tarifaria que ustedes tienen en la pantalla se diferencia de acuerdo con el tipo de uso. Ustedes pueden ver entonces que si tenemos usuarios residenciales, la ley los ha diferenciado en estratos, estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y a los tres primeros la ley les da un subsidio. ¿Un subsidio sobre qué? Sobre el costo unitario de prestación del servicio. Ustedes pueden observar que está resaltado unas letras que son CU, que efectivamente significa costo unitario de prestación del servicio. Este es el costo eficiente que un comercializador enfrenta para poderle llevar la energía a un usuario final, que para los estratos 1, 2 y 3 ese costo se ve disminuido con los subsidios que se le otorgan. Es decir, estos usuarios no pagan el costo del servicio, pagan menos que el costo del servicio. Para los usuarios de estrato 4 y usuarios oficiales, la tarifa es igual al costo del servicio. Para los usuarios de estrato 5 y 6 y usuarios comerciales, la tarifa es el costo más una contribución, que es el 20% del costo del servicio. Con estos dineros recaudados por contribución, más lo que la nación asigna, se cubren todos los subsidios que se entregan a los usuarios de estratos bajos. Muy bien. Justamente entonces vamos a concentrarnos en la fórmula tarifaria del costo unitario de prestación del servicio, que es justamente el tema tratado en la resolución 240B. Yo con muchísimo gusto, como vimos en la parte inicial de la presentación, tendremos justamente el espacio para la participación ciudadana, para la atención de todas las preguntas e inquietudes, no solamente del público aquí presente, a quienes agradecemos su presencia, sino también de todos los televidentes que se van a comunicar seguramente por teléfono, o de las personas que nos están observando a través de internet. Muy bien. El costo unitario de prestación del servicio, como ustedes pueden apreciar, es la suma de varios componentes de costo. Varios componentes de costo
que de manera principal reflejan las actividades principales que se tienen que desarrollar para que a cada uno de nosotros nos llegue el kilovatio que usamos cuando oprimimos el interruptor, cuando encendemos el televisor, cuando operamos todos los aparatos eléctricos en nuestras residencias, o bien sea en las industrias o en el comercio. Estas 4 actividades, como pueden ver, se han denominado generación, transmisión, distribución y comercialización. La actividad de generación es la producción, en esta actividad se refleja el costo de la producción de energía eléctrica en el país, a través de plantas hidráulicas, de plantas térmicas que están distribuidas a lo largo de la geografía nacional. Más adelante vamos a ver cuál es la incidencia de cada uno de estos costos dentro de la fórmula de costo unitario de prestación del servicio. Está el costo de transmisión, que es el costo de transportar la energía eléctrica a lo largo de lo que hemos denominado grandes autopistas de transporte de la energía a lo largo del país. Y posteriormente tenemos otra etapa de transporte, denominada distribución de energía, porque en esta etapa es donde se transporta la energía hasta cada uno de nuestras viviendas, hasta el consumidor final para su uso. Y finalmente la cuarta etapa, la gran principal etapa de estas 4, es denominada la de comercialización, que es la etapa con la que tal vez estamos todos los usuarios más familiarizados, porque es justamente desarrollada por estas empresas que nos venden el servicio de energía eléctrica directamente a nosotros, quienes nos cobran la energía, quienes nos facturan, quienes atienden nuestros reclamos y peticiones. Estas 4 etapas, cada una de ellas tiene un costo definido de manera independiente, como vamos a ver. Y finalizando, ustedes pueden ver otras 2 componentes de costos que reflejan las pérdidas reconocidas de manera eficiente en el sistema y las restricciones como parte de las actividades que se desarrollan para llevar la energía eléctrica. A continuación vamos a ver rápidamente algunas características de cada una de estas etapas para pasar, insisto, en la presentación de las propuestas de modificación de cada una de estas letras. En generación, como datos agregados, tenemos más de 16.400 megavatios de potencia instalada en plantas generadoras. Esta generación, este costo de generación representa de manera agregada en el país alrededor del 39% del costo del servicio de energía. Estos porcentajes van a ser importantes para que nos demos una idea de la dimensión de cada una de las actividades dentro del costo de prestación del servicio y por supuesto en la tarifa. La actividad de transmisión que se desarrolla en datos agregados alrededor con un mínimo de 14.000 kilómetros de líneas de alta tensión, una gran cantidad de subestaciones de equipos de gran envergadura, su costo representa el 6% del costo unitario de prestación del servicio. Recuerden entonces que llevamos 39% del costo de generación más 6%, vamos ya en 45, casi la mitad del costo del servicio. La actividad de distribución, como les comentaba, que es una etapa en donde se transporta la energía hasta cada uno de los domicilios, hasta cada uno de los usuarios finales, se efectúa con más de 500.000 kilómetros de red en el país y que están distribuidos en 29 sistemas en el país, sistemas que están asociados prácticamente con cada una de las regiones. En Cali tenemos, en el área del Valle del Cauca tenemos 2 sistemas, el de en Cali y el de Empresa de Energía del Pacífico, que atiende la mayor cantidad de área del departamento. El costo de esta actividad de distribución
representa el 34% en promedio del costo de prestación del servicio de energía eléctrica. Recuerden, íbamos en 45, más 34 tenemos 79%, casi el 80% de prestación del servicio en estas tres actividades. La cuarta actividad, la comercialización del servicio de energía, como ya comenté, es desarrollada por 69 empresas comercializadoras en el país, que son quienes nos venden la energía directamente a los usuarios finales, quienes desarrollan las actividades de lectura de medidores, de entrega de facturas y de atención al usuario, como ya habíamos comentado. Atiende a 12 millones de usuarios, de suscriptores en el país, y tiene unos costos que representan el 14% del costo unitario. Como podemos ver entonces, en estas cuatro actividades se concentra el 93% del costo de prestación del servicio de energía eléctrica, siendo el 7% restante representado por las pérdidas reconocidas y por las restricciones. Pasamos entonces a la etapa de las propuestas, a la presentación de las propuestas, en donde nuevamente vamos a tener en las diapositivas siguientes la sencilla fórmula que tenemos de sumatoria de costos, G, T, D, G, P, R y R. Y en la parte de abajo ustedes ven la misma fórmula con algunas de esas letras resaltadas en color rojo. Justamente en esas letras es donde la resolución 240B ha efectuado propuestas de modificación. Propuestas de modificación que, respecto de la letra G, giran en torno a aumentar la eficiencia del traslado de este costo a los usuarios finales en la fórmula, a tener mayor estabilidad, y en conjunto con las modificaciones de las letras T y D, a permitir la posibilidad de tener tarifas que se diferencien de manera horaria. Hasta hoy, el costo unitario de prestación del servicio es exactamente el mismo, independientemente de la hora en la que se consume la energía. Esta propuesta entonces considerará la posibilidad de diferenciar precios de la energía de manera horaria para que los usuarios tengan la posibilidad de cambiar sus hábitos de consumo y posiblemente poder ahorrar en su facturación final de la energía. En la última parte de la fórmula que está en la parte de abajo ven ustedes una variable denominada AJ. No se quiere adicionar ninguna componente adicional de costo, sino que esta componente, que tiene un símbolo más o un símbolo menos, está diseñada para ajustar la fórmula del costo y para que tenga una menor variación respecto de las que se presentan hoy. Muy bien, para explicar entonces en detalle cada una de estas propuestas, le cedo la palabra al ingeniero Libardo Acero, que nos presentará estas propuestas. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Libardo Acero, asesor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Inicialmente, para abordar cada una de las propuestas, vamos a hacer un breve repaso de cómo se desarrollan los procesos. Vamos a iniciar básicamente con el proceso de compra de energía. Recordemos que es el proceso mediante el cual los comercializadores, que son las empresas encargadas de comprar la energía, de facturarla, entre el proceso de facturación, de liquidarla, de recaudarla, desarrollan la actividad de compra y nos transfieren ese costo a cada uno de nosotros a través de las facturas. En primera instancia, como ayuda de nomenclatura, básicamente lo que vamos a observar, no vemos la presentación, vamos a observar
en la parte superior derecha, está la letra resaltada y el cambio al que le está asociada al cambio que estamos proponiendo. Básicamente, en esta primera etapa, como les comentaba, está la letra G. Lo primero que vamos a entender es cómo hace el comercializador para ir al mercado de energía y comprarla y abastecer a cada uno de nuestros hogares. Lo primero que tiene es dos posibilidades hasta ahora, y es compras en el largo plazo, están limitadas, puede comprar 1, 2, 3, 5, 7 años, dependiendo la disponibilidad que haya por parte de los generadores de venderle la energía. Y unas compras en el corto plazo, que son básicamente diarias, en una bolsa que se llama la bolsa de transacciones de energía, de corto plazo. Con esos dos elementos, el comercializador se ve afrontado a resolver un problema, y es cuánta energía comprar. El cuánta energía comprar básicamente es un problema que no es de fácil solución. Imaginemos, trayendo a colación un caso en nuestras casas, preguntémonos cuánta energía que vamos a consumir de aquí a diciembre, o en un caso más sencillo, cuánta leche vamos a comprar de aquí a diciembre. Es difícil pronosticar. Entonces, básicamente el problema se resuelve de dos formas. Un mercado a largo plazo, de varios años, en fin, y un mercado de corto plazo, que es el de la bolsa, que le permite tener flexibilidad en las compras. Esa flexibilidad le permite completar, digamos, las cantidades de energía para atender cada uno de sus mercados. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se aseguran para que cada comercializador compre la energía de la manera más eficiente? Básicamente tenemos dos elementos. El primer elemento es que comparamos, así como cuando cada uno de nosotros va a comprar algún elemento, hace una cotización, revisa, sondea el mercado. Nosotros lo hacemos de una manera un poco más directa, y es, tomamos y comparamos el promedio de todas las compras de los comercializadores de energía a nivel país. Con ese promedio tenemos un valor de referencia, un costo de referencia. Y básicamente ese costo de referencia, hace alrededor de 9 años, definimos un factor que se llama factor de eficiencia. En el 97 básicamente se definió un factor de eficiencia. Ese factor básicamente lo que hace es comparar ese precio de todos los comercializadores de energía contra el precio del comercializador que nos atiende a cada uno de nosotros. Ese precio básicamente lo que define es qué tan eficiente es ese comercializador para conseguir un buen precio en el mercado de energía. Básicamente ese factor lo que hace es comparar esos dos precios, el precio de nuestro comercializador y el precio de todas las compras a nivel país. En tal sentido, como vemos en la gráfica en la parte inferior, lo que tenemos es un comercializador con su canasta de energía, y desde la parte del regulador buscamos que el comercializador compre al mejor precio disponible en el mercado, al precio más eficiente que pueda trasladar a los usuarios. Esa es la primera premisa. Buscamos la eficiencia en las compras de energía. Sin embargo, hemos visto que podemos poner a disposición del comercializador otros elementos que le permitan contar con mayor flexibilidad en esas compras de energía, y le permita al final trasladar un precio eficiente, un precio aún más competitivo a cada uno de los usuarios. En primera instancia, pues lo que hemos considerado es que ese factor alfa pueda reflejar, puede haber enfocado su estructura ya no a la estructura propia de cómo está organizado el comercializador, sino a una señal más enfocada a cómo compra la energía y qué tan competitivo es frente a otros comercializadores, que ya lo veremos. Adicionalmente, dentro de las herramientas que estamos proponiendo,
para que el comercializador consiga mejor precio, digamos, de energía y que nos traslade a través de nuestras facturas, es básicamente un acceso a una estructura de contratos que se denomina contratos futuros. Esos contratos futuros lo que le permiten a los comercializadores es acceder a un precio definido para un periodo futuro definido, 6, 8, 10 meses, en fin. Y complementario a eso, como otra herramienta adicional, está el acceso y la definición al mercado, un mercado organizado. Nos hemos dado cuenta que básicamente un comercializador actualmente pues tiene acceso al mercado de compras de largo plazo, al mercado de corto plazo a través de la bolsa. Sin embargo, esos contratos son casuísticos y son usualmente acordes a la negociación que desarrolle cada comercializador con los diferentes generadores. Básicamente aquí, de manera paralela y de manera articulada, se está desarrollando una norma para que se desarrolle un mercado organizado donde pues tenga una estructura de contratos estándar y al cual puedan confluir todos los comercializadores, todos los generadores para poder adquirir la energía. El otro elemento interesante es cómo afecta la llegada de un usuario no regulado, un gran usuario, para ponerlo en palabras sencillas, a nuestro mercado, digamos, y cuál es el efecto que tiene sobre la componente de compra de energía de un comercializador. Entonces ya lo veremos en el siguiente slide. Profundizando y detallando el factor alfa, básicamente debemos recordar que está definido hace 9 años. Entonces, el desarrollo del mercado y el desarrollo de las realidades del mercado no necesariamente son iguales a las que eran hace 9 años, y el mercado en general lleva 20 años. Hemos revisado que existe la oportunidad de dar una señal más fuerte y más que esperamos sea más efectiva en el desarrollo de una compra eficiente de energía por parte del comercializador. Recordemos que actualmente la señal de eficiencia, que viene desde el 97, está definida como un factor alfa para cada comercializador. Es diferente el alfa que se le calcula como señal para el comercializador de Cali, el de Medellín, de Bogotá, en fin. Cada uno tiene una señal de eficiencia. Básicamente, esa diferencia hace que, a pesar de que tenga la señal de eficiencia, no se trate de manera igual o no se le dé la misma señal de eficiencia a todo el mercado del país. Es un elemento que hemos considerado que después de 20 años de desarrollo en el mercado eléctrico de Colombia vale la pena unificar y definir un factor alfa para todos los comercializadores. El otro elemento es, como lo mencionaba hace un momento, en lugar de definir el factor alfa con base en qué tan bueno es un comercializador haciendo su proceso de lectura, liquidación, entrega de facturas, recaudo, en fin, el factor alfa lo querimos asociar explícitamente a la función explícita de comprar energía. Por tanto, el ajuste en la formulación del alfa se dio explícitamente para que esa tenga un mayor incentivo en la compra de un valor eficiente de la energía que nos traslada a los usuarios. Desde luego estos cambios no pueden hacerse en un corto tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente, como mostrábamos, los comercializadores, pues, atendiendo su problema de cómo comprar la energía y qué tanta energía comprar, tienen los contratos firmados. Y los contratos firmados, hicimos una revisión estadística a través de la base de datos del operador del mercado y encontramos que el 60% de la energía está contratada para un año a nivel país. Si sumamos el primero y el segundo año, en términos de cantidad de energía es alrededor del 98%. Entonces, básicamente, los primeros elementos que hay que tener en cuenta para una transición es el tiempo que requerimos para poder aplicar el nuevo alfa.
En tal sentido, de la propuesta y atendiendo esta realidad de mercado, lo que consideramos fue una transición de la siguiente manera. El primer año, dado que el 60% de la energía está contratada con la señal de eficiencia actual, pues básicamente esperamos mantener el mismo factor alfa que se viene utilizando hasta el momento. El segundo año esperamos que exista una combinación, digamos, a partir de la señal de eficiencia que estamos dando actualmente en esta resolución, pues esperamos que la negociación de los contratos futuros tengan en cuenta ese factor, ese nuevo factor alfa de negociación, en la negociación de los contratos. De tal manera que en el segundo año, pues los contratos que ya traían un alfa, pues básicamente pues mantiene, y los nuevos contratos que se firmen a partir de la definición de la resolución que estamos presentando, cuando se defina que está en firme, pues va a ser el nuevo alfa, el alfa propuesto. Y finalmente, pues dado que a partir del tercer año, pues básicamente tenemos solo el 2% de la energía transada en general, contratada más de 2 años, pues básicamente lo que esperamos es aplicar el alfa propuesto, el alfa que define la presente resolución, el cual básicamente está fijado en un 0.6. Adicionalmente, como les comentábamos, básicamente existe un efecto para el comercializador cuando un gran usuario llega a su mercado. Recordemos de las diapositivas iniciales que el comercializador, que existen 69 comercializadores. Dentro de esos 69 comercializadores, básicamente lo que tenemos es una oferta de diferentes empresas de este tipo para atender a los grandes usuarios. Y en muchas ocasiones la gran industria que está cerca de nuestras casas no necesariamente es atendida por el comercializador que está en esa zona. Usualmente lo que ocurre ahora es que cuando ese comercializador diferente al que tenemos en nuestra zona y el gran usuario terminan su relación contractual, básicamente el usuario va a ser atendido por el comercializador que está cercano a él, el comercializador de la zona. Con esa consideración, básicamente lo que tiene es un efecto en el G. Recordemos que el componente G, el componente de compras de energía, el componente que remunera el costo de producir la energía, los comercializadores lo compran en el largo plazo y en el corto plazo. Cuando le llega un gran usuario a su mercado, debe salir a buscar esa energía en el mercado, además porque es obligatorio que él lo atienda. En tal sentido, para esa nueva energía que él requiere para abastecer a ese usuario, usualmente debe acceder al mercado de corto plazo, a las compras de bolsa de energía. Y si está en un momento en el que el precio de la energía sea más alto que las compras de largo plazo, pues puede ocasionar que el componente G pues tenga un efecto y pues básicamente suba. Eso es lo que ocurre hasta este momento. En nuestra propuesta lo que queremos es ajustar ese tema y básicamente que cuando un gran usuario llega al mercado de la zona y va a ser atendido por el comercializador, pues básicamente este deba afrontar el mayor precio, si es que está a mayor precio, de la componente G, mientras el comercializador de la zona logra conseguir un contrato de largo plazo para atenderlo a él. De tal manera que la componente G de todo el resto de usuarios de la zona no se vea afectada. En tal sentido, buscamos que la componente G sea más, no sufra variaciones por efecto de llegada de grandes usuarios a las diferentes zonas. A continuación, pues vamos a ver las propuestas que hay en transmisión y distribución de energía. Recordemos que la transmisión de energía es básicamente la actividad que lleva desde las fuentes de producción hidroeléctrica, termoeléctrica, energías renovables, es decir, de las zonas apartadas a las regiones de consumo. Y la distribución de energía básicamente es
llevar la energía desde las entradas de las regiones o de las partes de transmisión hasta cada uno de nuestros hogares. Bajo estas dos consideraciones tenemos una oportunidad asociada al uso racional de energía y asociada a un beneficio económico para cada uno de los hogares. Hasta el momento, como lo comentaba Gerson, nuestra fórmula tarifaria implica que a cada uno de nosotros nos cobren el promedio del costo, un costo fijo, digamos, reflejado por la línea azul en la gráfica para todas las horas del día. Pasando un poquito lo que está presentado en la gráfica, tenemos en el eje vertical una cantidad de potencia, para la gente de los hogares pueden asociarlo a una cantidad de infraestructura requerida para atendernos, y en el eje horizontal básicamente tenemos las horas del día. En la realidad de la operación del sistema básicamente tenemos horas de mayor y de menor consumo. Las horas de mayor consumo están reflejadas en la gráfica a través de las barras de color rojo, color mayor. Recordemos que a través de esos dos picos de demanda se debe diseñar la infraestructura. Con ese diseño de infraestructura, pues podemos ver que está estructurada, digamos, todas las líneas de transmisión, las plantas de generación, las líneas de distribución, de tal manera que sean capaces de atender esos dos picos de consumo. Eso desde luego tiene un impacto de inversión importante y que pues al final lo pagamos cada uno de nosotros. En tal sentido, y desde el punto de vista de uso racional de energía y desde el punto de vista de economía de los hogares, lo que hemos querido es quitar ese costo promedio de todas las horas del día y dar la oportunidad para que cada uno de nosotros, cada uno de los usuarios pueda acceder a un precio más bajo en horas del día, que tengan un precio menor, tales como las que se pueden ver en la gráfica, que sean las curvas verdes y pues en intermedio las curvas naranjas. Básicamente lo que hace la propuesta es reflejar el requerimiento de infraestructura para atendernos a cada uno de nosotros en las diferentes horas del día, y que la gente que quiera trasladar sus consumos, ya no de las 10 de la noche viendo el noticiero, poner a lavar o poner a planchar, poderla trasladar a una hora distinta del día o en la mañana. De tal manera que cuando llegue su factura, ese precio menor usado, digamos, a diferentes horas, no a las horas pico de mayor costo de la energía, pueda ser trasladado a cada uno de los usuarios. De tal manera que podamos tener un usuario que, si quiere hacer uso racional de la energía, también tenga un beneficio desde el punto de vista económico en su factura. Por otro lado, si vemos esta señal a nivel macro, como les mencionaba, en la medida que más usuarios vayan desagregando su consumo en las horas de menor costo de la energía, de menor necesidad de infraestructura, pues básicamente esa curva se va achatando. Y en el largo plazo lo que se espera es que esa infraestructura que se requiere sea menor a la esperada si se conserva esta curva de carga. Pero el mensaje de fondo es, a través de la nueva fórmula tarifaria, el usuario puede acceder a un precio más bajo si traslada sus consumos y hacer uso racional de la energía. Adicionalmente, dentro de la variación típica del costo de la energía mes a mes, hemos buscado que sea lo más estable posible. Estudiamos diferentes formas y pues básicamente la propuesta contempla una variable, que como se mencionaba hace un momento es la variable AJ. Dicha variable lo que hace es diferir variaciones de altos costos, de alto índole, mayores al 8%, de tal manera que esas variaciones puedan ser
absorbidas por cada uno de nosotros en las facturas, bajo el entendido de que pues, estos salarios son prácticamente fijos, de que no tenemos cómo pronosticar un cambio abrupto de la energía y a partir de ello tampoco tenemos cómo reaccionar, cómo va a cambiar nuestros salarios si la energía sube. Entonces, lo que decimos es, vamos a tener un ajuste para que si es más del 8% mes a mes, que es un evento extraordinario, no es un evento normal la economía que suba más del 8%, se pueda diferir esos costos. Antes este factor ya existía, estaba puesto dentro de la letra G. Sin embargo, observamos que básicamente las variaciones que había logrado mitigar no se había ejecutado y no se había desarrollado o aplicado ese factor AJ de manera efectiva. Entonces, en el análisis que desarrollamos, encontramos que era mejor sacarlo de la componente G e incluirlo dentro de la fórmula general del costo unitario de la energía eléctrica. De tal manera que si existe una variación en la producción de la energía, en la transmisión, en la distribución, en la misma comercialización y en las otras componentes, pues básicamente exista una variable de ajuste para diferir la variación de esos costos. Desde luego esa variación se estructuró para que primero pues sea un evento extraordinario y segundo pues para que sea remunerada al comercializador a través de una tasa de reconocimiento de diferir de ese costo que debe pagar al resto de la cadena y diferir a los usuarios. Hasta aquí hemos barrido las componentes G, la componente de transmisión, la componente de distribución. Aquí hay 3 componentes adicionales que dentro de la resolución no tienen ajustes. La primera es la comercialización. Básicamente en la comercialización, pues cada una de esta letra tiene una resolución independiente, pero la fórmula o la forma como se traslada dentro de la fórmula tarifaria va a conservarse. Las pérdidas y programas de reducción de pérdidas, pues, una variable que básicamente se conserva y se contiene y pues es otro sumando dentro de la fórmula. Y las restricciones y servicios asociados con generación. Este es el caso cuando hay una planta que está autorizada o despachada para generar energía, finalmente por algún evento no puede hacerlo, pues debe entrar a generar otra planta de generación y pues esa letra pues, básicamente se mantiene en su forma, la forma que está actualmente vigente. En resumen, pues para que recordemos un poco los temas, dado que pues son varios aspectos. Las propuestas incluyen una oportunidad para los usuarios para trasladar sus consumos, para hacer uso racional de energía que se vea reflejado en un menor valor en su factura. El segundo aspecto es, esperamos darle herramientas adicionales al comercializador para que logre abastecerse de energía y logre definir un precio futuro, digamos, en el futuro, de la misma energía. Adicionalmente, queremos motivar al comercializador a través de un ajuste en la definición del factor alfa, y como habíamos comentado, pues, lleva 9 años esa definición de esa señal de eficiencia a través del factor alfa. Queremos renovarla y ajustar esa señal de eficiencia. Por otro lado, a los usuarios, a cada uno de nosotros, si estamos cerca o si dentro de nuestro mercado, más que estar cerca, estamos dentro de nuestro mercado, grandes usuarios y que alguno de ellos decida terminar su relación con el comercializador que lo atiende diferente al de la zona y llega a nuestro mercado, no nos cause ningún impacto en nuestra componente G. Adicionalmente, ante cambios no típicos, sino cambios muy fuertes en el CU eléctrico, hemos desarrollado la variable AJ para que
cada uno de nosotros, cada uno de los usuarios pueda absorber esa fuerte variación y a través de ella pues pueda tener un consumo, un costo dentro de la energía, por el precio de la energía más estable. Básicamente esas son las propuestas. A continuación pues vamos a ver los temas de participación ciudadana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al grupo de asesores que nos explicaron esta propuesta. Ahora seguimos con la segunda parte de la audiencia, que es la ponencia de las personas que las inscribieron a través de crec@crec.gov.co. Para las personas que nos están siguiendo a través de Telepacífico, les contamos que esta es una presentación de la propuesta del costo unitario del servicio de energía eléctrica. Tenemos varios mecanismos de participación, entre ellos la línea telefónica 018-093-5600 para que las personas llamen y realicen sus preguntas. También está el correo comunicaciones@crec.gov.co. A continuación, invitamos al señor Eduardo Iciarte de la compañía HPI, quien nos va a presentar su ponencia. Señor Iciarte, tienen 10 minutos para este momento. Muchas gracias. Buenos días. Ante todo, buenos días, muchas gracias al alto comisionado de la CRE por permitirnos traer nuestra ponencia y muchas gracias al público presente. Quisiera primero que entendieran que nuestros comentarios son basados más en experiencia que tenemos del mercado colombiano en nuestras aventuras de tratar de colaborar un poco con la actualidad del mercado colombiano. Le quería decir primero, mi nombre es Eduardo Iciarte, represento a la empresa HPI. Somos una empresa que ofrece servicios de energía. Estamos en Houston, me acompaña nuestro vicepresidente John Valentine y estamos bien interesados en tener una inversión acá en Colombia y ayudar con el problema energético, y por eso hemos estado tratando de literalmente construir una planta de generación. Cuando uno escucha la ponencia esta de la CREC y la fórmula, yo estoy seguro que con la mejor intención del mundo es tratar de conseguir los precios más razonables para el público, ¿verdad? Que es el objetivo final. Sin embargo, nosotros tenemos una posición, de acuerdo a, como les decía, una posición general de nuestra experiencia luego de visitar a varios de los más importantes comercializadores y generadores de Colombia. Luego vamos a tener una exposición más detallada de las fórmulas con uno de nuestros asesores independientes, Carlos Diago, que va a predecirme. Y bueno, quería comenzar leyendo lo que traemos nosotros, ¿verdad? Desde mediados de los años 90, el sector público colombiano, además de la infraestructura asociada, ha estado bajo una reforma sistemática. Como buen observador de diseños de mercado en varios sectores energéticos nacionales, el cambio más notable fue la voluntad del gobierno en centrarse en la planificación a largo plazo y atender las necesidades energéticas de toda la población, tanto consumidores como empresas. El Ministerio de Energía y Minas rige las políticas y establece los plazos a largo plazo para el sector eléctrico. CREC establece las reglas y roles para mantener tanto la igualdad de servicios eléctricos como los precios para los usuarios finales. Colombia tiene un sistema constitucional de subsidios a los pagos de electricidad que permite que las personas de bajos recursos tengan igual acceso a la energía eléctrica. Los negocios y consumidores con mayores ingresos proporcionan esencialmente un mercado protegido contra cortes eléctricos que pueden ser causados por fluctuaciones en el suministro debido a picos de la demanda eléctrica. Colombia tiene, muy importante, entre 2 y 3 millones de personas que no tienen aún acceso a electricidad, incluso de forma esporádica, por lo que el desafío desconcertante para cualquier modelo de mercado eléctrico es el problema de fiabilidad del suministro de energía durante todo el año. E incluso, como es el caso de Colombia, los cambios climáticos, como acabamos de ver el reciente fenómeno del Niño, ¿verdad? Debido a la dependencia de Colombia de generación hidroeléctrica, en pocas palabras, la única fuente de energía completamente fiable son las centrales térmicas.
Las plantas de energía eléctrica alimentadas con gas natural ofrecen una solución eficiente, limpia y económica para generar electricidad, con una demanda energética que crece anualmente 4.4% según cifras de XM. Por la generación energética crece solo 2.8%. Millones de colombianos también se quedarán sin la electricidad necesaria para alcanzar sus sueños de estabilidad e incluso prosperidad en la nueva Colombia que está emergiendo. Aquí están algunas de las estadísticas alarmantes. Colombia no solo depende de la energía hidroeléctrica como fuente de generación principal, sino que 93% de la generación en el país es principalmente manejada por 10 grandes compañías. Por otro lado, las industrias de manufactura y minería consumen 68% de toda la energía generada en la nación. Los consumidores actuales en sus casas consumen únicamente 11% de la electricidad de Colombia. Aquí vemos, así que vamos a ver por qué los usuarios finales experimentan altos costos, servicios no fiables, si es que hay servicios, y un empeoramiento de las crisis que no promete aliviarse en un futuro cercano. Bajo el actual sistema de la CREC, el cual utiliza como infraestructura regulatoria un grupo de compañías de manufactura, controla el mercado. La CREC permite que esto ocurra a pesar de evidencias mundiales de que la generación térmica es esencial para la confiabilidad, ya que la electricidad no puede ser almacenada, debe ser producida mientras que la demanda fluctúa de hora a hora y día a día. Recientemente, nuestra empresa HPI se acercó a las mayores empresas de distribución locales de Colombia para discutir un proyecto para brindar generación económica y eficiente basada en gas natural para balancear los generadores dominados por plantas hidráulicas en Colombia. En conjunto, nuestra intención era invertir cerca de $1.000 millones en confiabilidad del sector energético de la nación. Una inversión que creemos es prudente, especialmente teniendo en cuenta la voluntad de líderes colombianos que ven un futuro a largo plazo. Cada compañía con la que establecimos reuniones para asegurar contratos necesarios para construir la infraestructura de generación en este país nos dieron esencialmente la misma evaluación. Y disculpen, CREC está políticamente influenciada por grandes conglomerados industriales y no permitirá que compañías de distribución local firmen los contratos necesarios para asegurar una inversión en energía térmica. De hecho, nuestras reuniones personales con la CREC, ellos nos manifestaron una disposición para imponer cortes eléctricos a consumidores residenciales. Esto es una disposición del sistema, ¿no? Sin que afecte a los usuarios industriales que consumen 2/3 de la energía de Colombia. Por otra parte, la CREC ha establecido un elaborado sistema de manipulación del mercado en el proceso de subasta de cargo por confiabilidad, que contiene disposiciones complicadas y aparentemente menores que excluyen a los inversionistas extranjeros como nosotros en participar en soluciones a los problemas energéticos de Colombia, mediante el uso de artificios como hacer una oferta divisible y la falta de transparencia de la oferta. La CREC mantiene esencialmente nuevos oferentes en plantas térmicas sin poder participar. Creemos que la resolución CREC 240 es deficiente en los aspectos de su diseño. Sugerimos que un enfoque abierto, transparente y justo para aumentar la fiabilidad del mercado eléctrico colombiano y la imparcialidad a los usuarios finales de bajos ingresos que consumen solo el 11% de la energía. Gracias. Las autoridades reguladoras deben seguir el modelo de despacho económico de cualquier sistema de mercado eficiente. CREC debería ajustar las reglas de mercado para incentivar la inversión de un componente crucial de cualquier sistema eléctrico, la fiabilidad. Debido al dominio del sector energético en Colombia, en ambos lados, demanda y suministro, la CREC está ajena al hecho de que el sistema eléctrico colombiano nunca va a proporcionar un modelo únicamente de entrega de mercado libre para justificar inversiones de generación. Por lo tanto, la única solución, según lo solicitado por el Senado colombiano, es eliminar el diseño del mercado eléctrico colombiano, la falta de incentivos que impiden la inversión en generación térmica, las subastas por cargo de confiabilidad no deberían favorecer a los productores hidroeléctricos, excluyendo a los sistemas térmicos y subsidio a los grandes usuarios industriales, deben ser dirigidos a las plantas térmicas que son necesarias para proporcionar confiabilidad en un sistema el cual está desbalanceado por la demanda que ellos han creado. Debido a la desorganización de los mercados colombianos, las inversiones extranjeros, como nosotros, están buscando que el gobierno de Colombia reasigne la responsabilidad del diseño y la regulación del mercado eléctrico colombiano. Y como nota final, si me da tiempo, quería decir que en referencia a la fórmula, creemos que la
ecuación matemática, a pesar que se ve bastante favorable a las personas, debe reflejar e implementar todas las políticas y procedimientos de la Ley de Regulación del Mercado. También, si las políticas y procedimientos del mercado están completamente desfasadas de la realidad, entonces también lo estará la fórmula. Y quería manifestarle que si bien entendemos la fórmula, la regulación actual, incluyendo la fórmula esta del cálculo del costo unitario, no permite el traslado de los costos al usuario en contratos de largo plazo, que es uno de los énfasis que hacía mi anterior, la persona que me antecedenció, porque no hemos podido conseguir un contrato a largo plazo. Incluso en su presentación decían que el 66% de los contratos en Colombia son de un año. Con eso no vamos a traer inversores extranjeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Eduardo Inciarte. Ahora vamos a ir a unos cortos mensajes. Ya regresamos. Cuando el atrato aplauda, las comparsas, las calles se vistan de caché y la chirimía encienda las almas, nos miraremos sin barreras y gritaremos en sentir ancestral una oda a la esencia de lo que somos, al patrimonio que desde casa entregamos al mundo. Fiestas de Zampacho, tradición que enamora a todos. Las estrellas del futuro tienen un lugar de encuentro. Copa Telepacífico, nuevo horario. A partir del 1 de octubre, todos los sábados a las 3 p.m., con repetición los domingos a las 10 a.m., por Telepacífico. Pacífico Vivo presenta lo mejor del jazz mundial. Eddie Martínez Big Band. Invitado, Héctor Martiñón. Deja que el jazz toque tu alma. Este sábado a partir de las 9:30 p.m. por Telepacífico. Las mejores historias están entre nosotros. Todo depende del ojo con el que se mira. Regresan las crónicas que evocan, cuestionan, enseñan y tocan la región. En el programa más galardonado del canal, con nuevos personajes, testimonios y la mirada singular de Diego Enrique Rengifo. Crónicas con K de Quique, todos los domingos a las 7 p.m. por Telepacífico. Bueno, y continuamos en esta audiencia pública donde se presenta la propuesta del costo unitario de energía eléctrica. A continuación llamamos a la señora Mónica López de la Asociación de Comercialización de Centrales de Energía Eléctrica, ACCE. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Mónica. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Mi nombre es Mónica López. Soy directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Comercialización de Energía, ACCE. Y muchísimas gracias a expertos y asesores de la CREC por estos espacios donde en representación de la opinión pública de los usuarios y también de los comercializadores, que al final son los que representamos toda la cadena de prestación del servicio, podemos exponer nuestra opinión sobre esta importante propuesta de modificación a la fórmula tarifaria.
Veamos acá. Bueno, no voy a entrar a explicar, creo que la CREC ha sido muy didáctica en cómo se compone esa fórmula y en el objetivo de la misma. Y les cuento que no es una labor fácil el objetivo de un regulador cuando establece este tipo de forma de determinar el precio al usuario final, porque siempre lo que deseamos, inclusive uno como usuario, es el menor costo de la energía posible, el menor costo del kilovatio hora. Por lo tanto, tiene que poner en esta balanza dos intereses: el beneficio social o el beneficio del consumidor para atender sus necesidades, y también al otro lado, con unos intereses igualmente válidos, el beneficio de las empresas. Entonces es un reto muy grande la fijación del costo de ese servicio que tiene un regulador. Ese beneficio, esas necesidades del consumidor, el regulador debe velar de que estén enmarcados dentro de la calidad, cantidad, continuidad, oportunidad y confiabilidad en el servicio. Es decir, no solo un menor precio, sino que le llegue en las óptimas condiciones. Pero por el otro lado también debe velar por la competitividad y la rentabilidad de las empresas prestadoras, y en este caso no solamente los comercializadores de energía, sino todos aquellos agentes de la cadena que están detrás y que no directamente por el esquema de mercado no tienen el contacto con el usuario. Entonces es un tema de maximizar un equilibrio donde ya en términos de fórmulas económicas sería una variable que conforman un bienestar social y unas variables que conforman un beneficio de la empresa. Y teniendo esto como preámbulo y yendo a las modificaciones que propone la CREC, me voy a empezar por el segundo y tercer término del componente, siguiendo la presentación que hizo la CREC, que son los costos de transporte y de distribución. Aquí hay una importante propuesta que creo que debemos acoger todos los colombianos, todas las empresas y todos los usuarios, y es de tener unos costos o unos cargos horarios en ese componente de la fórmula. ¿Por qué? Porque es que abre una puerta muy grande a lo que estamos pidiendo los colombianos y que demostramos que fuimos capaces de hacer en el momento de crisis, que es hacer un uso eficiente de la energía, y que somos capaces de responder rápidamente, y que somos capaces a estar dispuestos a que se nos eduque al respecto, y que somos capaces de entregar, pero que no sea solo una situación de crisis, sino que sea una situación que se nos convierta en hábitos de consumo. Es hasta una labor social importante, y de verdad que es un cambio que debemos todos apoyar. Y en ese sentido, lo que busca la fórmula es que como usuarios traslademos los consumos de las horas que llamamos técnicamente picos, o de horarios de la tarifa más costosa, y se hace más costosa porque a menor disponibilidad del recurso más vale. Entonces que traslademos esos hábitos de consumo, y es una gran participación al usuario residencial, comercial, industrial pequeño, cuando lo incorpora en la fórmula regulada, que pasemos a los valles sin sacrificar, es decir, sin dejar de consumir, es simplemente con unos cambios de hábito y unos programas de educación que estoy segura que la CREC apoyará ampliamente esto. ¿Por qué se requiere esto? No solamente porque no estoy hablando de consumir menos, estoy hablando de consumir donde se requiere menos hacer los esfuerzos en poner una mayor generación y poner una mayor construcción de redes, inversiones grandes, para luego dejarlas sin uso o al día en las horas donde los colombianos no consumimos. Yendo al tercer componente, que es la compra de energía o la variable G.
El regulador ha pretendido y su intención es buscar eficiencia en las compras de energía. Esto está muy bien, cosa que estamos de acuerdo. Pero en Colombia tenemos una figura interesantísima y yo no sé si es única en el mundo, al menos no la he visto, de pronto sí existe, y que es que el pequeño consumidor o el usuario regulado, sin tener que pasar al mercado mayorista, está en la libertad de elegir su proveedor de energía. Entonces, el usuario regulado tiene libertad en escoger quién le va a atender el suministro de energía, con independencia de las demás empresas o agentes que estén haciendo su labor en la cadena de producción del servicio. Y de ahí se desprende dos grandes ramas en la comercialización de energía: el comercializador incumbente, que ha sido el que tradicionalmente era el comercializador natural y que era un monopolio natural, y nace la figura del comercializador independiente con las leyes 142, 143 y posteriores resoluciones de la CREC. Pero hay algo, y lo acaba de decir la empresa HP, la tarifa debe responder al mercado que estamos diseñando o el mercado que existe en la realidad. Y aunque la intención de la modificación del cargo G, y está muy bien, es buscar la eficiencia en las compras, no está o está haciendo a un lado el tema de competencia y el tema de la libertad del usuario de elegir el proveedor de energía. Dentro de los análisis muy juiciosos que ha hecho la CREC, nos ha mostrado cómo el componente G tiene un peso porcentual del 39% en todos los cargos que componen el CU, o llamémoslo tarifa, para no enredarnos la vida. Pero resulta que en su propuesta y en busca de la eficiencia, atendiendo a una necesidad de que las empresas no están yendo a las convocatorias públicas, cuando digo empresas es el generador, para vender su energía, y el comercializador se ve en grandes aprietos para poder respaldar el precio en cuanto a estabilidad y no exponer a los usuarios a la variación del precio de la bolsa. En su afán se está olvidando de que en el momento en que acote ese precio, lleve a todos los comercializadores obligados con su demanda no contratada, que al final del día, cuando digo no contratada, es no contratada en contratos bilaterales que la misma CREC ha dicho que en término de 2 años posiblemente se terminen. Entonces terminamos en el tercer año los comercializadores con una demanda no contratada en contratos bilaterales hechos a la medida, sino que vamos a contratos en un mercado de subasta, que ha llamado MOR y luego MOC, bueno, y hay una propuesta para eso. Pero cuando todos los comercializadores después del tercer año estemos allá obligados con una demanda, vamos a terminar comprando al mismo precio la energía al cabo del cuarto, quinto, sexto y séptimo y ahí en adelante. Entonces, ¿en dónde quedó la diferencia tarifaria entre los comercializadores de energía si todos vamos a comprar al mismo precio? ¿En dónde quedó la opción que tiene el comercializador también de hacer uso de la bolsa? Porque la bolsa no es mala, hay periodos donde la bolsa tiene precios muy bajos, y tener la libertad, un comercializador, de decidir si se va a contratos o a comprar esa energía en la bolsa, porque sus proyecciones muy juiciosas piensa que va a estar a un precio bajo y quiere trasladar ese precio a su demanda, y porque además quiere competir en el mercado. Entonces creo que deben hacer una revisión muy juiciosa al componente G bajo la óptica de la competencia en el mercado, porque si no el usuario no va a ser un participante medio pasivo cuando decide retirar de un comercializador que está más costoso su demanda para colocarla en otro comercializador que de pronto ha hecho estrategias de comprar esa energía más económica, tomando la decisión si lo hace en futuros, en bolsa o en un mercado organizado, o si hace un portafolio ideal con unas líneas de eficiencia en la compra de energía. Entonces es allí donde los comercializadores pueden aprovechar para brindar esas ventajas a sus usuarios finales, y donde el tradicional monopolio
o los mercados naturales pueden aprovechar sus economías de escala porque hay una competencia y si no la aprovechan, entonces no pueden retener al usuario, tienen una gran ventaja con esas economías de escala, los monopolios naturales, para también poder brindar una menor tarifa a sus usuarios, porque si no el usuario se queda con una diferencia tarifaria sobre un 14%, que es el componente C de la tarifa, y no le es atractivo presionar al mercado en una libre ley de oferta y demanda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Ahora invitamos al ingeniero eléctrico Carlos Diago, que también nos tiene una ponencia. Doctor Diago. Bueno, les recuerdo a las personas que nos siguen a través de Telepacífico que nos pueden llamar al 018-093-5600 para resolver inquietudes con los expertos y asesores de la entidad. Bueno, bienvenido, señor Diago. Bueno, muchas gracias, muy amable. Soy Carlos Diago, soy consultor independiente, pero trabajé 22 años en el sector en la empresa Corelca de la costa atlántica de Barranquilla. Bueno, mi ponencia se refiere básicamente a las observaciones que encuentro con relación al proyecto de la resolución 240B. El primer comentario se refiere al mercado organizado regulado, donde introducen una definición como el conjunto de transacciones de energía eléctrica que se efectúan para suplir la demanda de los usuarios finales regulados y que son realizadas de forma centralizada y estandarizada. Mi comentario va en el sentido de que este mercado organizado regulado no ha sido adoptado como parte del reglamento de operación del Sistema Interconectado Nacional. Si bien la CREC ha venido tratando el tema desde el año 2009, sus esfuerzos se han limitado a hacer públicos 2 proyectos de resolución en este sentido. La CREC 023 de marzo 16 del 2009 y la CREC 117 de septiembre 6 de 2013. Con lo cual se da a entender que se recibieron observaciones y comentarios de fondo que hundieron ambos proyectos. No obstante, la CREC, al momento de expedir la resolución 135 de septiembre 18 de 2014, relativa a la exigencia del artículo 127 de la Ley 142 de 1994, que obliga a la Comisión a divulgar, abro comillas, las bases sobre las cuales se realizarán los estudios para establecer la fórmula tarifaria para el siguiente periodo tarifario, que permita a las empresas comercializadoras de energía eléctrica calcular los costos unitarios de prestación del servicio y las tarifas aplicables a los usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional, cierro comillas, anuncia como parte de los aspectos a estudiar en el numeral 424 el mercado organizado. Aparece entonces en el proyecto de resolución CREC 240B, sin mediar la resolución correspondiente, el mico, entre comillas, del mercado organizado regulado como parte de los cálculos de la fórmula tarifaria en su componente de generación. Quisiera entonces referirme concretamente al capítulo 3 del texto tercero del texto del mencionado proyecto de resolución CREC 240B, titulado Costos de compra de energía, artículos 5 y 6. El artículo 5 dice así: esquema de transición para el traslado de costos de compra de energía. El reconocimiento de los costos máximos de compra de energía al usuario final mediante mecanismos de mercado se implementará gradualmente conforme se establece en este capítulo. Me merece este artículo el siguiente comentario. De forma novedosa y casi desapercibida, se introduce un nuevo criterio de que al comercializador no le serán reconocidos la totalidad de sus costos de compra de energía, contrario a lo que ha estado y está vigente de que tales compras son trasladadas directamente al usuario final, promediando las cantidades adquiridas mediante contratos de largo plazo y también en la bolsa de energía a sus precios correspondientes. Este claro criterio, que durante 20 años ha sido transparente, preserva a los comercializadores que atienden usuarios regulados de incurrir en pérdidas económicas de cualquier magnitud que podrían llegar a afectar severamente su estructura de costos. La sola intención por parte de la CREC de introducir una especie de regla punitiva y una camisa de fuerza
como son las fórmulas de todo tipo contenidas en la resolución 240B, restringen y limitan sus posibilidades de contratación a largo plazo en procura de aliviar tarifariamente a sus usuarios regulados. Me adhiero al comentario de mi anterior expositora. En el artículo 6 se refiere al costo máximo de traslado de compras de energía. El costo máximo de traslado de compras de energía está formulado tanto para resolución mensual como resolución temporal horaria, como se presentan los siguientes aparte. Y viene toda la relación de fórmulas, están contenidas en la resolución, no me voy a referir a ellas, sino simplemente al hecho de que establecen un tope máximo, o sea, hay un máximo y hasta el cual se pueden trasladar los comercializadores los costos a los usuarios regulados, y el resto asumo que es una pérdida que ellos deben absorber directamente los comercializadores por haber, entre comillas, comprado mal, comprado costoso. Sin saber, nadie puede saber dentro de 3 años, 4 años, 10 años, cuál será el costo real de la energía, como para suponer desde ahora que dentro de 10 años hubo una niña, por ejemplo, y hubo energía muy abundante y muy barata, y entonces ese comercializador que se atrevió a comprar energía anticipadamente a 10 años va a tener que asumir una pérdida. Entonces ese comentario va en refuerzo de que estas fórmulas del MOR están viciadas de nulidad, por cuanto el MOR no ha sido adoptado mediante resolución CREC que haya surtido el trámite formal correspondiente. Esto primero, para que haya B debe haber primero. Lo primero debe ser estudiar a fondo el MOR y después que esté el MOR aprobado, incorporarlo dentro de la fórmula tarifaria. El cuarto comentario son unas lecciones que sufrimos en nuestra propia carne en la costa Caribe como producto del fenómeno del Niño. Entonces, la primera lección es que el esquema de obligaciones de energía firme, incentivado por el pago de un cargo por confiabilidad, obtenido como resultado de un proceso de subasta, todavía presenta falencias y eso ha sido reconocido universalmente. Y el hecho incontrovertible es que no cumplió con su propósito de garantizar el servicio que se está prestando actualmente en condiciones de riesgo, tal como lo han advertido XM y el Consejo Nacional de Operación. Quiero anotar que este escrito lo elaboré desde el mes de marzo y lo mandé primero al Ministerio de Minas, estaba encargada la señora de la Presidencia, después pasó. Entonces esta es la oportunidad que se me ha dado y que agradezco de poder realmente hacer públicos todas estas inquietudes. Se presentaron retrasos en entrada de proyectos e insuficiencia en el suministro de gas natural que obligaron a decretar alzas tarifarias. En estos casos, las sanciones no compensan el daño que se hace a todo un país al colocarlo al borde de un racionamiento y abocado a un desesperado esfuerzo de ahorro de energía, como fue al final. El presidente dejó de trabajar y de hacer todo para andar prendiendo velas y cosas así. Eso no está bien. Segunda lección, los usuarios regulados pertenecientes a mercados de comercialización no integrados verticalmente, como es el caso de Electricaribe y en Cali, resultan ser los más perjudicados tarifariamente, toda vez que ante el anuncio de una sequía, los generadores le suben desmedidamente sus ofertas de energía o simplemente no concurren a sus convocatorias, incrementándose así para ellos su exposición a bolsa, cuyos mayores costos terminan siendo transferidos a sus usuarios regulados vía tarifa. En el caso de Electricaribe, su exposición a bolsa se incrementó del 10% en septiembre del 2015 al 23% en febrero del 2016. En ese mismo lapso de 5 meses, el componente G de la tarifa pasó de 155 pesos por kilovatio a 198 pesos por kilovatio hora, equivalente a un aumento del 28%. Estas situaciones no se presentan ni en Bogotá ni en Medellín, que siempre reciben ofertas muy convenientes por parte de EMGESA y EPM. Una tercera lección es que la regulación debe facilitarles a los comercializadores y distribuidores, como es el caso de Electricaribe, la opción de contratar energía a plazos mayores de 3 años, los cuales han demostrado ser insuficientes cuando hay presencia del fenómeno del Niño, perjudicando a los indefensos usuarios regulados de su correspondiente mercado de comercialización. Ante la reluctancia de los generadores ya instalados de comprometerse a mayores plazos por mantener la expectativa de los altos precios que se dan en las épocas de sequía,
Resultaría muy conveniente para los usuarios regulados de Electricaribe y en general para el país el que esta empresa contrate a precios favorables un suministro de energía de 15 o 20 años que permita la incorporación de nuevas plantas generadoras, adicionales a las resultantes en el esquema de subasta, afianzando así la seguridad en el suministro de energía al país. Finalmente, pues quiero complementar lo que manifestó Eduardo Inciarte. Yo me he involucrado en estos temas a raíz de que he estado asesorando a la empresa HPI y otro grupo inversionista colombiano. Es nuestro deseo de que avisoramos de que hay una escasez de gas natural, estamos buscando la posibilidad de instalar una terminal de regasificación flotante. No hemos podido avanzar en el tema por cuanto se nos cierran los caminos para poder hacer un contrato, una contratación de energía de largo plazo, precisamente por causa de todas estas indefiniciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, llegó el momento más importante para la comisión, que es la participación de todos ustedes. Es así que las personas que nos ven a través de Telepacífico pueden llamar a 018-093-5600. Repito, 018-093-5600. También quienes están acá en el público pueden levantar su mano y una persona les alcanzará el micrófono. Bueno, damos inicio con esta sesión de preguntas con una pregunta que nos escribe una televidente a través del correo comunicaciones@crec.gov.co. El nombre es la señora Sofía Jimena Achicanoy. Dice: buenos días, vivo en un conjunto residencial al norte de Cali. En los cambios propuestos por la comisión está el cálculo por horas de transporte. En Cali mide la energía mensualmente. La pregunta es, ¿cómo hace en Cali para saber que yo cambié mi consumo a horas donde me cuesta menos? Gracias por su pregunta. Existen dos métodos. El primero es directo, cuando el usuario tiene un medidor que denominamos horario y que efectivamente registra la energía en cada momento del tiempo. Esa es la manera más directa. Y en la propuesta está que cuando un usuario no tenga ese tipo de medidor, el prestador del servicio debe diseñar unas curvas de carga que no son más sino un modelamiento del sistema donde se aprecia el esfuerzo que se hace hora a hora para de esta manera distribuir su consumo de acuerdo con esta curva y asignar los precios de manera horaria. Bueno, tenemos una pregunta del público. Por favor, señor, identifíquese y diga su pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Marcos Amaya, vocal de control de servicios públicos de la Confederación de Vocales, Confevocoltix. Nuestra pregunta y nuestra preocupación, la pregunta va directamente para el ingeniero Acero, que hizo la ponencia y que nos causó mucha preocupación cuando se habla de que se va a hacer una regulación de unos beneficios para el usuario final cuando él cambie su hábito de consumo de lo que él hace cuando llega de trabajar y llega a la casa, hace todo lo que tiene que hacer, pues lavar la ropa, consumo de alta energía, porque en el día está trabajando. Entonces, ¿cómo ustedes logran identificar o cómo le van a pedir al prestador que identifique que el uso que está haciendo de energía en horas de la mañana no se ve reflejado en la noche? ¿Cómo va a ser ese beneficio? ¿Cuál es el beneficio que va a tener el usuario final? El que nosotros consumimos, pues nosotros decíamos aquí, será satelitalmente, ¿cómo lo van? ¿Habrá un macromedidor, un medidor que identifique que el consumo se hizo más en la mañana que en la noche? Porque era lo que estaba exponiendo el ingeniero Acero y nos preocupa en gran manera que este marco tarifario no es claro, al saber que el usuario tampoco tiene, un uso de lectura para saber toda esta pedagogía. Habrá un incentivo, es responsabilidad del prestador socializarles a cada usuario cómo van a hacer esto. Está dentro del marco, no nos quedó claro esa parte, ingeniero Acero,
que fue el que hizo la ponencia. Muchas gracias. En el mismo sentido de la pregunta anterior, recordamos, hay dos maneras en las que se distinguen en las que se puede distinguir el consumo horario. Una teniendo un medidor que registre hora a hora, y la segunda es a través de las curvas de carga que van a ser los prestadores del servicio. Esta curva de carga, nuevamente recuerdo, es la simulación del esfuerzo que hace el sistema hora a hora. Si recuerda las barras que se presentaron en la diapositiva, en las horas de la madrugada el sistema tiene menos esfuerzo. Hoy en día, en las horas del mediodía y en las horas de la noche, de 6 a 9 de la noche, el sistema tiene un esfuerzo muy importante. La propuesta lo que incluye es que en esas horas de esfuerzo importante, la tarifa sea más alta que en las horas de menor esfuerzo. ¿Cómo se hace para entonces motivar a los usuarios a que cambien su costumbre de consumo de energía? Por supuesto que hay algunas aplicaciones de consumo que no son desplazables. La iluminación a veces puede no ser desplazable en el tiempo. Uno necesita la energía cuando necesita prender un bombillo a la hora, y generalmente eso es en la noche, más frecuentemente que en el día. Pero uno sí puede desplazar algunos elementos de consumo, por ejemplo como la plancha, por ejemplo como los artículos de lavado de ropa, podemos quedarnos revisando cuántas aplicaciones usted sí puede desplazar en el tiempo para que se efectúen en horas que sean más benéficas para el sistema, cuando el sistema tiene menor esfuerzo. En conclusión, si una persona no cambia de hábito de consumo, no le pasa nada. No le pasa nada porque su hábito de consumo promedio por la noche, promediado con su hábito de consumo en la madrugada o en el mediodía, en promedio en el mes, va a seguir siendo el mismo, porque de esa manera se calculan las tarifas. Pero si usted cambia su hábito de consumo para algunas horas donde pueda ser más barata la energía, efectivamente ese beneficio se va a ver reflejado en su factura final. Básicamente eso era, doctor Germán. Bueno, tenemos... Diana, un momentico que yo quiero hacer un comentario adicional que me parece oportuno. Bueno, ante todo un cordial saludo a toda la asistencia en la teleaudiencia y los aquí presentes. Siempre un gusto estar en Cali. Al vocal de control que está tan preocupado y a todos, yo quiero simplemente manifestarles que el cambio que se está dando en este momento en el mundo, Colombia no es ajeno. Entonces, la generación distribuida, el Internet de las cosas, como se conoce universalmente de Internet of the Things, que es un tema bajo el cual con alguna ayuda electrónica ya todos podemos desde fuera de la casa y de los domicilios modificar los consumos. Es un tema que está saliendo de manera natural por los avances tecnológicos. Colombia no es ajeno a ningún avance. No es sino recordar hace 20 y pico de años cuando entró el celular y nadie creía que se iba a cambiar el teléfono fijo por un celular. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene su celular. El Internet de las cosas cambia la forma de manejar los consumos. Y cuando además de eso le llega el tema de lo que es la generación distribuida y la posibilidad de autogenerar, nos muestra, inclusive aquí en la ciudad de Cali es donde hay algunas de las pruebas donde la demanda, precisamente con la regulación que está establecida para que haya respuesta de la demanda, se pueden dar esos movimientos donde ya la manera tradicional de traer la energía desde fuera hacia adentro está cambiando y está cambiando de manera acelerada, y es prácticamente desde al interior de los usuarios hacia afuera como comienza a reaccionar este tema de la energía y el aprovisionamiento. A los vocales de control que siempre nos han acompañado, muchas gracias por las preguntas, pero precisamente la comisión tiene que estar presente para estos derechos generales
y efectivamente que no permiten que intereses particulares sean los que manejen la regulación. Quisiera yo añadir algo de lo que menciona Germán en la misma dirección del cambio tecnológico. Es también un cambio tecnológico en la forma de medida, o sea, el sistema de medición a mediano o largo plazo va a cambiar. Vamos a tener opciones que van a poder ser aprovechadas, razón por la cual esta fórmula está ajustándose a esa condición. Es posible que transitoriamente vamos a tener que usar los mecanismos que mencionó Gerson anteriormente, pero a largo plazo los mecanismos y la tecnología va a permitir el conocer la variación de nuestra demanda minuto a minuto. Bueno, tenemos una llamada del señor Oscar Román. Señor Oscar, muy buenos días. Señor Oscar. ¿Aló? Sí, muy buenos días, señor Oscar. ¿Nos puede, por favor, formular su pregunta? Claro, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. ¿De dónde nos llama? Yo veo muy amable. Muchas gracias. Y yo... ¿Cómo? ¿De dónde nos llama, señor Oscar? Sí, claro, con mucho gusto y gracias por permitir la participación. La pregunta es la siguiente, o inquietudes, básicamente. No sé, me parece contradictorio que sí. ¿Sí? Sí, lo escuchamos, señor Oscar. Bien. Veo con preocupación que este es un negocio realmente como bien atípico. Se incrementa la demanda, no se incrementan regularmente económicamente los costos fijos. ¿Por qué el aumento? Ahora, el factor alfa, así que es un macho alfa, porque es dominante, condiciona desde el punto de vista variable. Yo nunca he creído en lo que menos, tal vez en la variable más sí creo. Y resulta que uno encuentra que, por ejemplo, en el desagregado que hacía el caballero de la CRE, las ineficiencias operativas, es el único negocio que yo veo de los servicios o bienes públicos que finalmente la ineficiencia se le traslada al usuario final. Hay 4 negocios: generación, transmisión, distribución, comercialización, y finalmente el castigado es el usuario final. Qué bueno que se replanteara esto, porque el bien del servicio público de energía, como de acueductos, y está agravando fuertemente el bolsillo del ciudadano común y corriente. Lastimosamente aquí en el Valle ya se autorizó incluso un impuesto adicional a eso, que creo que entra a regir de enero. Sería pues espantoso pues este valor adicional al costo de la energía. Muchas gracias, muy gentil. Buenos días, señor Román, muchas gracias por la inquietud. Básicamente hay que separar 2 elementos sobre los cuales usted hizo su pregunta. El primero es el factor AJ, que busca estabilizar el costo que le llega mes a mes a cada uno de los usuarios, poniendo un valor máximo de variación del 8% mensual. Ese valor básicamente lo que hace es que cuando sea un valor mayor, una variación mayor al 8%, sea mitigada, y ese delta adicional sobre ese 8%, sea transferido en los siguientes meses en la factura. Entonces, el primer factor es un factor para estabilizar el costo unitario. El segundo factor es el factor alfa, que básicamente lo que hace, y pues lo que lleva haciendo hace 9 años, es dando una señal de eficiencia en la compra de energía para cada uno de los comercializadores. Entendemos su inquietud en la medida en que no se le debe transferir al usuario un costo ineficiente en la compra de energía, y parte de la preocupación para definir ese alfa, para estructurarlo y para colocar la formulación matemática de ese alfa, es atender esa preocupación, y es
buscar que al usuario solamente se le entreguen costos, se le cobren costos eficientes en la compra de energía. En tal sentido compartimos la misma preocupación y el factor alfa es producto de ese esfuerzo, buscar un precio eficiente en la compra de energía que por un lado al usuario lo beneficie, tenga el mejor precio de la compra de energía y por otro lado el comercializador pueda conseguirla y pueda atender, digamos, esta demanda y pues pueda negociarla en el mercado atendiendo esas señales de eficiencia. Muchas gracias. Sí, yo quiero complementar lo que pregunta don Oscar Román. Muchas gracias por la pregunta, porque precisamente a eso es que nos debemos, como muy bien lo explicó hace un momento la doctora Mónica López de ACCE. La comisión tiene como misión precisamente hacer la regulación económica de carácter general para la demanda de energía eléctrica y gas natural y otros combustibles en Colombia, atendiendo a los conceptos precisamente de eficiencia, equilibrio económico, suficiencia financiera, buscando el menor costo para el usuario. Así les recuerdo a los que conocen y les digo a los que no conocen la ley en Colombia, la ley 142 y 143 tiene estas exigencias para la comisión. Entonces cuando se está regulando, la misma definición de regulación dice eso, es tratar de establecer un equilibrio dinámico entre los intereses de la oferta y los intereses de la demanda. Cuando se menciona la preocupación por las eficiencias o ineficiencias que se trasladan a los usuarios, es donde precisamente nacen esos factores como el alfa, que precisamente pretenden que los costos fijos no sean un pass-through para el usuario y solamente sean del negocio de alguno de los industriales ni a intereses particulares. Efectivamente, esto lo que hace es exigir que haya eficiencia, como lo ordena la ley 143, de la cual realmente no podemos escaparnos de cumplirnos ninguno en Colombia. Igualmente hay otros factores de eficiencia, por ejemplo están las pérdidas, que las hay en la generación, en la transmisión, en la distribución, y que efectivamente se le trasladan a los usuarios dentro de las eficiencias de la combinación de pérdidas técnicas y no técnicas hasta ciertos valores, pero los otros tienen que ser atendidas con la gestión de los agentes. La preocupación es muy válida y es una de las preocupaciones que precisamente nos tiene en este momento en la CREG haciendo este tipo de regulación y consultas para que precisamente sean comentadas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán. Tenemos otra pregunta en el público. Recuerden que si ustedes quieren enviar sus comentarios o no podemos contestar sus preguntas en vivo por cuestiones de tiempo, nos pueden escribir a crec@crec.gov.co. El señor Héctor Peña, buenos días. Buenos días, mi nombre es Héctor Peña. Quiero hacer una pregunta en el siguiente sentido. Acabaron de manifestar que en la ciudad de Cali hay un sistema efectivo que nos ha permitido incorporar o que permitirá incorporar el tema de gestión de demanda de manera efectiva. El tema que hemos evidenciado es que si bien es cierto, para que esto sea una realidad se deben incorporar herramientas tecnológicas que permitan que esto sea una realidad. Los estudios que hemos realizado han permitido identificar beneficios no solamente para el cliente donde se hace la gestión de demanda, sino para toda la cadena del servicio. Pero esos aspectos para incorporar esas tecnologías aún no están totalmente claros en el marco regulatorio colombiano. La pregunta es, ¿qué se ha pensado, qué se ha proyectado para poder incorporar estos mecanismos y permitir que la demanda tenga herramientas para que participe activamente en la formación del precio de la energía eléctrica? Señor Peña, muchas gracias por la pregunta. Mire, consideramos que la claridad de la regulación es suficiente para determinar que la propiedad, por ejemplo, de los medidores, hablando de los medidores horarios, puede estar en cabeza o del usuario o de una empresa. Conocemos de varios pilotos en los que algunas empresas han decidido colocar medidores con discriminación horaria cuando consideran que su sistema los necesita y que van a obtener beneficios más grandes que los que obtendría un usuario.
Y en el caso de los ahorros de la energía por parte de algunos usuarios, en algunos momentos del tiempo, cuando el sistema se ve exigido, un poco más que en otros momentos, también existen las normas, por ejemplo, la de desconexión de demanda voluntaria y otro tipo de regulación asociada que le permiten efectivamente a los usuarios obtener beneficios adicionales a los que podría obtener alguien que no pueda desconectarse voluntariamente. Pero pues efectivamente todos los días la comisión trabaja para mejorar las señales tanto al usuario final como las señales de eficiencia, como hemos visto en esta fórmula. Gracias. Solamente un comentario adicional, doctor Germán. Sí, mire, gracias al ingeniero Peña por la pregunta. Precisamente desde abril de este año el Ministerio de Minas y Energía viene publicando un borrador, un proyecto de decreto que prácticamente reglamenta el Smart Metering y todo lo relacionado con el tema, que precisamente es de pronto la tecnología definida, porque pues a Colombia ha llegado, como a todo el mundo, el tema del Smart Metering, y precisamente digamos el país no se puede comprometer con tecnologías que después no sean sostenibles, y primero que todo está definiendo cuáles son los protocolos, comunicaciones, tecnologías y todo esto, precisamente para prevenir que se nos llene, digamos, los usuarios, posiblemente por desconocimiento o algo, de una tecnología que no le permita de pronto trabajar con la respuesta. Ese decreto, que precisamente debería salir este año y que el Ministerio está precisamente discutiendo con la Presidencia de la República, es un decreto que va a formular el tiempo en que el Smart Metering y la medida inteligente tiene que estar colocada en servicio en un porcentaje alto, y eso soluciona absolutamente todos los temas que han sido aquí de consulta, como la medición horaria, la señal, el almacenamiento, precisamente para que, complementado con los otros temas, pueda el usuario como demanda empezar a participar, y eso obviamente nos va a cambiar muchísimo la forma de trabajar el sistema. Adicionando a lo que se ha mencionado sobre este tema de la participación de la demanda, vale la pena tener en cuenta que la CREG está trabajando en otros aspectos. Uno de ellos es que es importante para la participación de la demanda y otros factores, pero uno de ellos es en este caso, y es el de, para que la demanda pueda participar, debe conocer de antemano cuál es el precio con el cual va a aumentar o reducir su consumo. Y en esa dirección se están analizando esquemas que permitirán conocer el día antes cuál es el precio con el cual se va a transar el día siguiente, que en este momento no se puede conocer. En este momento conocemos el precio del mercado 1 o 2 días después, y ese tiene impacto sobre el precio que dentro de la fórmula tarifaria es el precio del mercado. Entonces, en esa dirección también se está trabajando con el ánimo de poder tener esa opción y que la demanda pueda actuar, ya sea para consumos digamos de un día para otro, o para compromisos que puedan darse a muy largo plazo, aspectos en el cual también estamos trabajando. Y esta fórmula tarifaria, al ponerla en términos horarios, va a permitir tener en cuenta estas condiciones. Muchas gracias, doctor Javier. Bueno, vamos con nuestra última pregunta. Recuerde que si tienen más inquietudes, las pueden escribir a crec@crec.gov.co, así como comentarios a esta resolución. Tenemos la pregunta de la señora Sonia Salcedo en el público. Sí, buenos días. Le agradecemos a la CRE pues que haya venido a Cali, la participación de los usuarios y la ampliación de comentarios para esta resolución. En la parte del mercado regulado, actualmente se hacen licitaciones para la compra. Hablar de eficiencia del comercializador me parece un poquito complicado, porque si yo tengo ese mecanismo de participación que es abierta y salgo a una licitación como comercializador,
pero no todos los generadores vienen a la licitación, pues yo voy a tener una limitación. Entonces no diría que es ineficiencia del comercializador, sino que hay que buscar precisamente a través de la regulación que los generadores salgan a ofertar en todas esas licitaciones. Digamos que eso lo está cubriendo un poquito el MOR, pero yo tengo una preocupación, y es que en la formulación se acota, se da la posibilidad de que los comercializadores entren a participar en el mercado de futuros, y se abre como esa ventana por ahí, pero en la formulación se pone que es el mínimo entre el precio de compra que hizo el comercializador y el MOR. Entonces me obliga como a que yo espere a que tenga ese MOR ahí, cómo va a funcionar. Entonces todavía no está muy claro cómo es el beneficio que se va a tener en la parte de participación de futuros. Lo otro es que yo estoy viendo que se acotó el alfa más, se está bajando el alfa a 0.6, limitando que el comercializador pueda trasladar esas compras supuestamente de unos mecanismos que son participativos, pero que estoy limitada porque si los generadores no van allá, entonces no es eficiencia del comercializador como tal en la compra de energía, sino que estoy limitada porque todos los generadores no están yendo a participar allá. Perdón, señora Mónica, qué pena interrumpirla. Solicitamos por favor a los expertos contestar esta parte de la pregunta porque el tiempo en televisión se nos agotó. Pero me queda una inquietud adicional en la formulación de la propuesta, y es que están presentando el factor AJ para no trasladar a los usuarios todas las variaciones de todos los componentes. Y los comercializadores se van a ver afectados económicamente porque tienen que ser ellos los que financian esas variaciones de esos componentes. Entonces son esas inquietudes que quiero presentarles. Le solicitamos por favor lo más breve, y después de salir al aire ya podemos complementar la pregunta de la señora Soria. Muchas gracias. Sí, para dejar a los televidentes y darles la respuesta muy rápida. Básicamente el punto es una señal de eficiencia, o sea, el comercializador va a ir a comprar y tomar riesgos en un mercado de futuros. Es importante que ese riesgo esté con una señal de eficiencia, en el sentido de que no puede tomar cualquier riesgo, porque si se le pasa directo al usuario final, él no tendría ningún incentivo para pasarlo. Y segundo, con respecto al AJ, el AJ, como usted puede ver, tiene las consideraciones financieras para hacer transparente al comercializador en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la ciudadanía y todos aquellos interesados en la audiencia pública sobre la propuesta que modifica el costo unitario de energía eléctrica. El día de hoy hemos transmitido en directo a través del canal Telepacífico desde Cali y de nuestra página web www.crec.gov.co. Recuerden que si tienen comentarios, preguntas con respecto a esta resolución, pueden escribir a crec@crec.gov.co. De esta manera hemos llegado al final de esta audiencia pública. Agradecemos su compañía. Hasta una próxima oportunidad.